Os pasáis la vida juzgando a los demás, más que juzgándoos a vosotros mismos, suponiendo más que infiriendo y estereotipando más que liberando. En realidad, las personas que más juzgan a otros es porque en realidad son muy duros y exigentes consigo mismos. Pero lo cierto es que os pasáis el día juzgando o criticando a vuestros vecinos, familiares, hijos, amigos, políticos, jefes, famosos, ricos y pobres. Y al juzgar, parece que os eleváis por encima de todos ellos, asumiendo el rol de jueces, con capacidad de condenar o de perdonar. Pero al juzgar, criticar, etc., al emitir palabras enfermas, cargadas de negatividad, en realidad los que os llenáis de carga negativa y densidad sois vosotros mismos. ¿De verdad creéis que vale la pena llevar a cabo esfuerzos, energías, etcétera, hacia algo que ni siquiera podéis resolver? En realidad, para poder juzgar a alguien con ecuanimidad, necesitáis contar con todos los elementos de juicio sobre la mesa, porque de no ser así, el juicio ya nace viciado y naturalmente muere viciado y resulta injusto. Las neuronas de la memoria se localizan en 3 áreas cerebrales: el hipocampo, la corteza prefrontal y la amígdala, implicada en los recuerdos asociados a emociones. Y asimismo, transcurrido un día desde el impacto de las descargas eléctricas asociadas, los recuerdos son almacenados en engramas, tanto en el hipocampo como en la corteza prefrontal. Sin embargo, los engramas en la corteza prefrontal se mantienen silentes, es decir, solo pueden ser activadas mediante estimulación lumínica, pero no de forma natural. En otras palabras, esta región del cerebro guarda las motivaciones y las causas de determinadas conductas, que son únicamente liberadas en caso de emergencia para la especie, por lo que en un juicio cualquiera no se conocen nunca todas las causas, sino algunas, convirtiendo el juicio en un proceso sin valor coyuntural. Cuando condenáis a alguien, concedéis a esa persona la posibilidad de defenderse, o basáis vuestro juicio simplemente en las pretendidas acusaciones. Es demasiado habitual el caso de que llega alguien, os cuenta algo y automáticamente enjuiciáis, sin darle a la otra persona la posibilidad de que aporte su visión, de que se defienda en definitiva. Y es que la meta no es ser mejor que alguien, sino ser mejor de lo que solíais ser vosotros. La vida es un espejo. Todo lo que tenéis que sanar dentro de vosotros lo veis proyectado en el exterior a través de situaciones, personas, retos, dificultades e incluso enfermedades, por duro que os parezca. Con demasiada frecuencia se habla, ¿verdad?, de las personas tóxicas como si ellos fuesen los diablos y vosotros los pobres ángeles. Pero la realidad es que todos somos tóxicos en algún momento de nuestras vidas. Todos hemos hecho daño a alguien, queriendo o sin querer. Cuando aparece una persona que os increpa, que os grita o simplemente expone lo que cree y os consideráis víctimas, en realidad os sentís así porque estáis jugando un papel, estáis alimentando al verdugo, haciéndoos las víctimas, y mientras permitáis que esto suceda, el tóxico está jugando su otro papel. Os enseña, sin ser conscientes de ello, claro. Lo que no queréis que os pase os enseña a ser más valientes, más libres, a alejaros de personas y de situaciones que nada os aportan, que os humillan o que os maltratan. ¿Y cómo se manifiesta el espejo en vuestra vida? Pues muy fácil. Si veis reflejado en el exterior una situación injusta hacia vosotros, probablemente es porque vosotros mismos estáis siendo injustos con vosotros mismos o con alguien más. Por eso es tan importante el autoanálisis y la autoaceptación. Aceptar que no sois perfectos, que juzgáis en los demás aquello que todavía no habéis resuelto por dentro en vosotros. ¿Y ello significa que todo lo que os pase es por vuestro propio bien? Pues sí, en realidad sí, aunque a priori suene paradójico, porque todo lo que os sucede, todas las personas que os encontráis o rechazáis, incluso la gente que más daño os hace, forma parte de un aprendizaje para vosotros.
Pero ello no significa que os resignéis, ni mucho menos, porque si alguien a vuestro lado os maltrata o os humilla, en lugar de criticar o quejaros, debéis buscar la solución en el aprendizaje. Por ejemplo, valoraros más, no permitir que nadie os haga daño, alejaros de esa persona, decir lo que de verdad sentís, aprender a decir no sin sentiros culpables. Y es que las personas que más han progresado en su vida a nivel personal o espiritual son precisamente aquellas que más han sufrido. Pero en lugar de agarrarse a sus problemas y enfocarse en ellos, quejándose y lamentando lo mal que les va todo, han decidido tomar el timón de sus vidas y pasar página, dando un paso hacia adelante, hacia su liberación. Es preciso valorar más la vida, apreciar la paz, la tranquilidad, tomar decisiones y lidiar mejor con los retos y dificultades diarias que vayan surgiendo. Por eso no tiene mucho sentido juzgar la vida como injusta cuando algo no sale como se desea, cuando las metas no se alcanzan, cuando parece que otros lo consiguen con más rapidez o facilidad. Como tampoco tiene sentido juzgar a vuestros seres queridos o personas cercanas por no ser como queréis que sean. Y no es fácil, es cierto. No se puede negar que dejar de juzgar situaciones, ¿verdad?, o a las personas es algo sencillo, cuesta. Y mucho, porque vuestra mente o ego disfruta comparándoos, analizando situaciones, se mueve siempre entre las polaridades de luz y oscuridad, blanco y negro, bien y mal. Está claro que hay cosas que están realmente mal en vuestra sociedad y no debéis aceptarlas sin más, pero el hecho de juzgar a los demás constantemente os convierte en personas más negativas, hace que os sintáis mal por dentro e irradiéis esa energía negativa, atrayendo a vuestras vidas aún más negatividad. Al juzgar estáis dando cabida a emociones tóxicas, llevadas tanto al exterior: ira, celos, envidia, rabia, venganza. Y como digo, tanto hacia el exterior como hacia vosotros mismos, culpa o vergüenza tóxica. ¿Y cómo se generan esas emociones tóxicas? Ya lo sabéis bien, juzgando, opinando de manera negativa de algo, de alguien. Al juzgar a los demás o juzgaros a vosotros mismos, estáis dando vuestro poder a emociones desagradables o tóxicas y no ejercéis vuestro poder propio como personas para llevar vuestra energía al crecimiento, a la evolución, a la conciencia. En realidad, para atraer la vida que deseáis, lo primero que debéis hacer es cambiar la frecuencia vibracional que emitís, porque sois conscientes de que siempre emitís un determinado tipo de ondas. Si estáis enfadados o irritados, las ondas que emitís son de baja frecuencia, están desequilibradas, de modo que ese es el mensaje que enviáis al universo, y los acontecimientos que atraéis a vuestra vida son de ondas de similar vibración. ¿Y cómo podéis aprender a juzgar menos, a comparar menos, a sentiros en paz con vosotros y el resto de personas? Aprendiendo a vivir en el aquí y el ahora, en vez de iros al futuro o al pasado. Porque cuando juzgáis estáis comparando. ¿Y con qué podéis comparar algo? Con lo que ya conocéis de vuestro pasado, lo que ya habéis leído, vivido, lo que os han contado, lo que habéis aprendido, lo que habéis escuchado, etc. Pero si no permitís a vuestra mente viajar constantemente al pasado o al futuro, no tenéis ya ninguna base con que comparar. Para vivir en el presente, la solución es centraros en vosotros mismos, observar cómo os sentís en el momento de estar realizando un juicio. Probablemente notaréis tensión en alguna parte del cuerpo. Si observáis la respiración, esta seguro que aparece entrecortada o será muy superficial. Si os hacéis conscientes de vuestro cuerpo y de vuestra respiración, si lo relajáis y notáis vuestra respiración más profunda y pausada, estaréis cambiando la frecuencia vibracional que emitís. Y ello significa que empezaréis a generar paz y energía positiva, y ya no habrá lugar para el juicio. Porque, en el fondo, juzgar a los demás es un hábito común en personas frustradas. Las personas, sea cual sea su religión, condición social o procedencia, ansían que la justicia sea aplicada en la sociedad. Y hablar de justicia implica tratar innumerables cuestiones, ¿verdad? Pero bueno, al final se podría decir que ciertas personas no juzgan situaciones de forma puntual y aislada,
sino que han asumido el papel de juez. Un papel de juez para los pequeños eventos de la existencia de los demás sin que nadie se lo haya pedido. Evidentemente esto es un error, porque ni tan siquiera un juez debe serlo más allá del estrado asignado para desempeñar su función. ¿Por qué la sociedad está llena de tantos falsos jueces? ¿Por qué asumen sus juicios de valor como válidos para ellos y para los demás? ¿Cómo han llegado hasta ese punto? Ya lo decía muy bien Elías Canetti cuando comentaba que él odiaba los juicios que aplastaban y que no transformaban. Es importante esta reflexión, ¿verdad? Las personas que juzgan a los demás suelen detestar gran parte de su vida y por eso intentan en la medida de lo posible conseguir intoxicar a los demás. No están satisfechas con lo que hacen y llevan francamente mal que alguien sí esté satisfecho. Se trata además de personas que no son fáciles de detectar, porque no son personas frías, ni en general tampoco tienen malos sentimientos, pero están tremendamente frustradas y la frustración conduce a la agresión que se manifiesta de muy distintas formas. Y son personas que suelen estar atormentadas por las decisiones que han tomado, quizás impuestas desde afuera sin haber deseado esa elección, pero mantienen una relación de conflicto psíquico con este tipo de eventos de su vida. Aquellos que juzgan suelen compartir patrones, aunque seguro que puede haber muchos más, ¿verdad? Pero bueno, suelen intentar justificar la trayectoria de su vida desacreditando la vida de otros. Hay otros que hablan de personas, pero no de ideas. Opinan de los demás no desde un prisma global que pueda hacer entender tanto los fallos y aciertos cometidos por esa persona, sino que juzgan basándose en heurísticos que les anclan en el reduccionismo, la simpleza y la subjetividad. Suelen tener unos valores raros que no son usados para darles calma ni a ellos mismos y su entorno. Carecen habitualmente también de cualquier tipo de hobby o actividades que les resulten interesantes y desde luego no son para nada autocríticos. Son personas que se irritan fácilmente y bueno, ellos entienden que los éxitos de los demás se deben a causas externas, inestables y específicas, y los suyos a causas internas, estables e inespecíficas a la situación. Es decir, entienden que su éxito siempre está justificado, pero el de los demás no, es fruto del azar. Y creen que el hecho de que su entorno pues, sea como es, pues eso justifica el que hagan un juicio. No suelen expresar opiniones en presencia de muchas personas. Eso no les va bien. Sus críticas reflejan pues, el anhelo por experimentar lo que la vida les ha negado a ellos o que no han podido lograr. En fin, hay que ignorar a estas personas. No les entreguéis el poder de que puedan dañar vuestra reputación personal o profesional. Aquí, ante estas personas, solo cabe la ignorancia como arma, aunque tengáis que estar alerta y preparados para que no sobrepasen los límites de vuestra intimidad a un nivel más que condenable. Y parafraseando a Hebel, Friedrich Hebel, bien claro lo decía, ¿verdad? Hay velas que lo alumbran todo menos su propio candelabro. Y bueno, en el caso de que os hayáis dado cuenta de que sois vosotros quienes juzgan sin haberos dado cuenta, es preciso que solucionéis esa frustración que os está llevando a actuar de esa manera. Y eso va a mejorar impresionantemente vuestras vidas. Porque juzgar a los demás teniendo o no la información suficiente siempre será un error. Primero porque nadie es juez de nadie. Nadie es quien para hacerlo. Y en segundo lugar porque tal y como os dice la psicología, seguramente os equivocaréis. Es una trampa. Es una trampa. Las personas suelen ser rápidas para juzgar a los demás, pero lentas para juzgarse o corregirse a sí mismas. Y así, sin daros cuenta, pues estáis suponiendo lo que puede estar pasando en la vida de esa persona. Estáis cayendo en la trampa de completar la información que desconocéis con una historia inventada por vosotros en la mayoría de los casos. Os estáis equivocando y no sois conscientes de ello.
La culpa la tiene vuestro ego. La razón por la que juzgáis de esta manera tan precipitada la tiene vuestro ego. De forma consciente o inconsciente necesitáis sentiros mejores que los demás o manifestar vuestro rechazo ante una determinada actitud. Al juzgar, estáis cerrándole las puertas a la empatía, así como una explicación mucho más precisa. Porque cuando habláis de ser empáticos con los demás, mucha gente dice, sí, yo soy empático, pero bueno, yo soy empático con las personas que conozco, ¿no? Porque con las otras no. Necesitáis sentiros superiores, especiales, distintos, y eso no tiene sentido. Preferís observar desde una distancia prudente a esa persona que creéis que no está actuando bien. Lo que haréis así porque esto alimenta vuestro ego y de alguna forma hace que os sintáis mejor con vosotros mismos. Y no dudéis de que el tamaño del ego de una persona se puede medir en la forma en que maneja los errores que cometen los demás. Hay que tener cuidado con eso. Juzgar a los demás es el arte de la ignorancia. Hay una ilegitimidad moral que deriva de la propia historia de cada uno, sobre todo cuando se han protagonizado fracasos sistemáticos en las relaciones sentimentales, laborales y o espirituales para prejuzgar o juzgar la vida o acciones de los demás bajo una aureola de negatividad. Porque suponer es ignorar. Ante la duda hay que preguntar antes que afirmar. Sin embargo, claro, ¿cómo no vais a tener miedo de preguntar? Al hacerlo, todos vuestros juicios se vendrían abajo. Tendríais que desmontar el esquema que habéis construido en vuestras mentes y quizás vuestro ego. Sí, vuestro ego. Quizás se vería afectado. De alguna manera os protegéis cayendo en una de las trampas más letales, esas que constantemente criticáis. Porque juzgar a una persona no define quién es ella, define quién eres tú, quiénes sois vosotros. En conclusión, tendéis a caer en la trampa de juzgar a los demás, una trampa que evitaríais rociando de conciencia en aquellos procesos que prácticamente ejecutáis de manera automática. Así, en el momento de mostrar interés por ayudar a los demás, incluso por encontrar una explicación, si la necesitáis, y no inventarla, por tener paciencia, guarda, pues podríais construirla o conformaros si no podéis hacerlo. Juzgar comprime el corazón, perturba la razón, anula la intuición. En esta Navidad, no juzguéis, buscad la reconciliación, bañaros en esa energía primordial del amor. Feliz Nochebuena.